Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar dando lectura juntos a la palabra de Dios en el libro de Números. Números capítulo 13, versículo 26. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, entenderé que puedo leer. Y bueno, damos lectura y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos a recorrerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado, Señor, traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Estamos reunidos mediante la fe que es en el Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas se hacen posible para nosotros. El hecho de poder compartir la palabra, poder creer en Dios y poder, Señor, acercarnos con confianza es parte de tu obra. Ahora ha llegado el momento en que hemos de compartir el texto bíblico. Señor, que no seamos como estos espías que hablaron de su parecer, sino que podamos, Señor, hablar las promesas, podamos hablar conforme, Señor, a tu voluntad, Dios mío, para que no desmayen los corazones, sino por el contrario, se fortalezcan mediante la promesa que es en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos queridos y hermanas queridas, este texto de la palabra de Dios
nos narra acerca de la nación de Israel, cómo y antes de ir a tomar la tierra por heredad, la cual Dios había prometido que les iba a ser dada, mandaron espías. Y habiendo mandado espías, dice que cuando recorrieron la tierra por 40 días y al volver de la misma, comenzaron a hablar correctamente acerca de la tierra, diciendo: la tierra a la cual fuimos enviados es tierra que fluye leche, que fluye miel. Estos son los frutos de la tierra. Pero luego comenzaron a hablar de su propio parecer, comenzaron a dar su propia opinión. Y así hablaron mal delante de Dios e hicieron desfallecer el corazón de todo el pueblo de Israel, al punto tal que todo el pueblo de Israel, en el capítulo 14 de este mismo libro de Números, comenzaron a gritar, comenzaron a exclamar, diciendo: ¿para qué nos ha traído Dios hasta este desierto para morir aquí? Y comenzaron a caer en desesperación por causa de los dichos de estos 10 hombres. Sin embargo, hubieron 2 hombres, Josué y Caleb, los cuales dijeron: ellos son para nosotros pan comido, si Dios se agradare de nosotros nos lo entregará. Y comenzaron a tener un parecer completamente distinto, pero no porque se apoyaban en lo que veían, sino porque se apoyaban por medio de la fe en Dios. Y eso es algo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos en los que vivimos son tiempos difíciles. Si miramos a nuestro alrededor, muchos están en desesperanza y están necesitados de una voz que los pueda alentar, de una voz que los pueda animar, y solamente es la iglesia que es poseedora de las promesas de Dios, que es poseedora de la vida eterna. Así que si nosotros hablamos correctamente, podemos alentar los corazones, podemos animar a las personas, pero si nosotros hablamos mal, no solo vamos a desalentar a los corazones, vamos a desanimar a las personas, sino que también vamos a perdernos las bendiciones. Quiero volver a compartir el capítulo 14 del libro de Números y que podamos estar mirando allí en el verso 36. Y dice la Sagrada Escritura: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amén. Mire la diferencia. Ellos comenzaron a hablar de su parecer y solamente se apoyaban en su fuerza, se apoyaban en su capacidad, en lo que ellos veían de sí mismos. Y cuando se veían a sí mismos y en comparación con las naciones que habitaban, ellos se veían como langostas. Pero Josué y Caleb, aunque tenían las mismas dificultades que el resto de las personas, no se apoyaban en sus propias fuerzas. No era que se miraban a sí mismos, sino que lo miraban a Dios. Y decían: si Dios se agradara de nosotros, nos lo entregará. Porque esta es una tierra buena, es una tierra que vale la pena pelear. Así también tenemos a diario nosotros desafíos. Tenemos desafíos a nivel de familia, tenemos desafíos económicos, a veces se nos están presentando aún desafíos de salud, porque tenemos algún quebranto de salud y allí estamos teniendo un combate. Tenemos desafíos emocionales. Hoy por hoy muchas personas están siendo desafiadas en sus emociones, en lo que sienten. Y es bueno que nosotros podamos pelear las batallas, pero no apoyándonos en nosotros mismos, ni en nuestras fuerzas, sino que podamos pelear las batallas apoyándonos en Dios y en sus promesas, porque todas las promesas son un sí y un amén, por medio del Señor Jesucristo y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo hizo
todo lo que Cristo ganó, todo lo que Cristo conquistó, lo conquistó para compartirlo con la iglesia, para que usted y yo nos hiciéramos herederos y poseedores de la promesa de Dios. Entonces, hermano, cuán importante es como nosotros hablamos y cuántos desafíos tenemos por delante y vamos a seguir teniéndolo. No es que van a pasar las luchas, van a pasar las pruebas, van a pasar las dificultades. Pero el Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si Dios es por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Y qué bueno, mi hermano, qué bueno, mi hermana, que usted y yo nos podamos apoyar en el Señor, podamos confiar en Dios plenamente. Quisiera compartirle otro texto de la palabra de Dios, pero este está en el libro de Filipenses. Casualmente hoy nuestra hermana diaconisa lo citaba allí cerca, ¿no? Filipenses capítulo 1. Pero yo quiero leerles en esta oportunidad en el verso 12, unos versos más adelante de lo cual nuestra hermana compartía. Dice la Sagrada Escritura, Filipenses capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entre los hermanos en aquellos días, el que mayor dificultad estaba teniendo era el apóstol Pablo. Y dice que sus dificultades, las que él estaba atravesando, eran bien notorias. En todos lados se hacía notorio que él estaba preso por la causa de Cristo, por el mensaje que compartía, por el anuncio que le había sido dado. Pero dice que él había visto el progreso del Evangelio. De tal manera dice que el mensaje de Cristo se ha hecho bien notorio en todo el pretorio y a todos los demás. Y cuando los hermanos, conociendo de que aún en la prisión, él no cesaba de hablar, no cesaba de compartir el Evangelio, dice que se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Ve la diferencia? Cuando nosotros mermamos, cuando nosotros, hermanos, nos apocamos, también merman el resto de las personas y quedan apocadas. ¿Por qué? Porque somos el escenario del mundo y los ojos de todos están puestos sobre nosotros, la iglesia. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios, en la cual dice que no se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa, sino que se pone en alto para que todos sean alumbrados. Así nosotros, hermanos, por medio del Señor Jesucristo, fuimos puestos en alto y nos convertimos en escenario de este mundo, nos convertimos en la luz del mundo. Amén, para que todos puedan andar en nuestra luz. Por eso si la iglesia merma, si la iglesia se convierte en una iglesia apóstata, el mundo no tiene salida, no tiene quien le pueda mostrar el camino. Pero si la iglesia se mantiene fiel al Señor y a las promesas de Dios y se mantiene firme, entonces el mundo va a ver la fe de la iglesia, va a ver el ánimo de los hermanos y van a poder encontrar el camino, van a poder encontrar la vida, van a poder encontrar la verdad que es Jesucristo. Por eso es que es tan importante el que nosotros miremos cómo hablamos para que no desfallezcan los corazones de otros, sino por el contrario, cobrando ánimo en el Señor Jesucristo, nosotros podamos hablar correctamente. ¿Qué sería hablar correctamente? Hablar conforme a la promesa de Dios. ¿Qué sería hablar correctamente? No hablar de nuestro propio parecer por causa de lo que vemos, por causa de lo que sentimos. Amén. Recuerde el apóstol Pablo lo que le dice a los Gálatas en el capítulo 2. Ya no yo, sino Cristo en mí.
y lo que vivo, lo vivo en Cristo. Amén. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestro parecer tiene que hacerse a un lado. Nuestra opinión tiene que hacerse a un lado para que se haga manifiesto, para que se haga notorio Jesucristo, para que viéndole al Señor Jesucristo puedan encontrar el camino, puedan encontrar la verdad, puedan encontrar la vida. Amén. Si nosotros, hermanos, no hablamos correctamente, vamos a generar dudas. Por eso cuando el apóstol Pablo se había dispuesto a visitar a los hermanos y no pudiendo visitarles, dijo, gracias a Dios que la palabra que nosotros hablamos entre vosotros no es un sí y un no, sino que es un sí y un amén. Amén. ¿Por qué? Porque muchos habían comenzado a dudar si verdaderamente ellos eran hombres de palabra, hombres íntegros, porque decían que iban a ir, pero se les había impedido ir, entonces la gente comenzó a dudar. Pero él les reafirma de que lo que ellos comunicaban, el mensaje que les habían hablado, no era un sí y un no, sino que era un sí y un amén por medio del Señor Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos que hablar de nuestro parecer. ¿Por qué? Porque nuestro parecer va cambiando según las situaciones. A veces las situaciones son propicias y favorables y nosotros podemos avanzar, pero a veces las situaciones se empiezan a dificultar y nosotros vamos mermando. Pero si hablamos la promesa de Dios, si hablamos la palabra de Dios, tengamos claro que va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero la palabra de Dios no va a pasar sin cumplirse. Amén. Entonces, es mucho más importante que nosotros hablemos correctamente y hablemos conforme a la palabra de Dios que hablemos de nuestro propio parecer. ¿Por qué? Porque mi corazón es engañoso y yo puedo tener una opinión, un parecer, siendo engañado por mi propio corazón. Pero si yo hablo conforme a la palabra de Dios, si yo hablo conforme a la promesa, las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Amén. En Dios no hay sombra ni variación de sombra. Entonces, ¿qué es hablar correctamente? Cuando haciendo a un lado nuestro propio parecer, comenzamos a hablar la palabra de Dios, comenzamos a compartir las promesas del Señor, las cuales son un sí y son un amén por medio del Señor Jesucristo y a través de la iglesia, porque todas las promesas nos fueron dadas a nosotros, la iglesia. Así que le quiero alentar, hermano querido y hermana querida, para que cobrando ánimo podamos ayudar a otros a que también cobren ánimo, para que puedan mirar y mirar más allá de las dificultades, mirando a través de la palabra de Dios que es fiel y que es verdadera. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias en esta tarde porque nos has dado reunirnos mediante la fe para compartir esta lectura bíblica en donde hemos podido ver a 12 varones de una misma nación y cómo 10 de ellos hicieron claudicar los corazones, haciéndolos desfallecer, y no solo cometieron un error, sino que también sufrieron perjuicios porque no pudieron alcanzar la promesa. Pero vieron 2 varones que no miraron a su condición, sino que te miraron a ti, y por medio de la fe se alentaron y alentaron al pueblo a confiar en ti. Y esos varones no solamente hicieron lo correcto, lo que era agradable, sino que también alcanzaron la promesa. Señor, entendemos cuán importante es hacernos a un lado, hacer a un lado nuestra propia opinión, no hablar de nuestro propio parecer, sino de hablar conforme a la palabra de Dios, que sería hablar correctamente, Señor, para que las personas puedan fundamentar su confianza, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es por medio del Espíritu Santo. Dándote gracias, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermana querida, hermano querido, le estoy agradecido al Señor en esta tarde que nos ha dado poder abrir esta reunión. Quiero invitarle.
Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,